En tu presencia estoy, Señor, para adorarte. En tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. En tu presencia estoy, Señor, para adorarte. En tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Y es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. En tu presencia estoy, Señor, para adorarte. En tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. En tu presencia estoy, Señor, para adorarte. En tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Y es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos con la 48 del estudio de la revelación bíblica acerca del Espíritu Santo, y en esta ocasión vamos a mirar desenmascarando a los impostores. Esto lo veremos en la epístola de Judas, desenmascarando a los impostores. Es una obra indiscutiblemente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras, segunda de Pedro 1:21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así el mismo Espíritu Santo es el que desenmascara al que entra encubiertamente y se hace pasar por uno de los de Dios, por un siervo de Dios, sin serlo. Y desde siempre se ha hecho evidente, tanto en la historia secular
de la humanidad como en la historia bíblica, que el mundo está lleno de fraudes, engaños, trampas, estafas. Así como fue en el pasado, de la misma manera es hoy y seguirá siendo hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Frente a esta recurrente advertencia hecha por muchos escritores bíblicos, existe una advertencia bien fuerte y significativa, y es la que hace el apóstol Judas en su epístola, que si bien es poco leída, es bien acertada y sabia. Vamos a mirarla y vamos a ver 4 puntos. Un verdadero siervo de Dios, como lo fue Judas. Número 2, a desenmascarar apóstatas. Número 3, mala conducta, mala doctrina. Y 4, advertencias y directrices para el verdadero siervo de Dios. Miremos entonces un verdadero siervo de Dios, y empieza la epístola diciendo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Mira el saludo del apóstol. Judas es un siervo de Jesucristo, se llama a sí mismo siervo de Jesucristo. Era una época donde proliferaba la literatura apócrifa, es decir, no auténtica y tampoco veraz, donde salieron tantas barbaridades como la epístola de María Magdalena y otras, de Judas el traidor, y tantas cosas que nada tienen que ver con la verdad. Vamos a estudiar la palabra de Dios, los libros inspirados. Hay unos libros apócrifos que son supremamente bonitos, buenos y conforme a la verdad. He leído algunos apartes de la epístola de Bernabé. Lo que leí, no toda la epístola, pero algunos apartes y muy buenos. Pero ¿para qué dedicar el tiempo a estudiar lo que no es inspirado? Estudiemos lo inspirado. Y entonces el mismo Lucas nos registra la intervención de Gamaliel cuando estaban persiguiendo a los seguidores del camino, y nos dice en el capítulo 5 del libro de los Hechos, el versículo 34, entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, si la obra es de Dios, permanece; si la obra no es de Dios, se desvanece. Y habla de unos falsos profetas, Teudas y Judas, que tuvieron muchos seguidores, pero murieron ellos y fueron dispersados y reducidos a nada. Judas vemos que tiene el carácter manso y humilde de corazón, como el de Jesús. No busca protagonismo. Dice que es hermano de Jacobo.
Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo era el mismo Santiago y era más conocido que Judas. Se contentaba sencillamente en un lugar inferior al de su hermano. Ambos eran hermanos de Jesús. Mateo 13:55 y Marcos 6:3 nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Tuvo hermanos consanguíneos, tuvo hermanos que nacieron de María. Jesús nació de María, pero fue el primogénito y el unigénito de Dios. Primogénito y el unigénito de Dios. Pero luego María tuvo más hijos con su esposo. Si María no tiene relaciones sexuales con José, el matrimonio hubiera sido nulo. El matrimonio se consuma con las relaciones sexuales. Su título honorífico, ¿cuál era? Siervo, doulos, esclavo de Jesucristo. Nuestro mejor título es Hijo de Dios y el mejor encargo es siervo de Jesucristo. Nuestro encargo es que somos servidores de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Nos encontramos con 3 designaciones: llamados, santificados y guardados. Hermanos, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Y mira cómo está dirigiendo la carta a los que han sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, santificados por Dios el Padre y guardados en Jesucristo. Allí no interviene el hombre. Somos guardados del peligro, como lo dice la palabra de Dios en el Salmo 91. Somos guardados del peligro. 91:3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Somos guardados en Jesucristo, somos guardados de la contaminación, como nos dice en el versículo 24 de la epístola de este mismo Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Por eso le decimos, como Él nos enseñó: no nos dejes caer en la tentación, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y como lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor nos libra de la condenación, como lo dice también la palabra en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No es que la tendrá, la tiene y es eterna, y es eterna desde que la recibe hasta la eternidad. Nadie te la puede quitar, nadie las arrebatará de mi mano.
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces somos llamados, somos santificados y somos guardados del peligro, guardados de la contaminación, guardados de la condenación. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, como lo dice en Romanos 8:1. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No dice, no habrá condenación, dice, no hay, porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el verdadero siervo de Dios observa la hermosura de los deseos del siervo de Jesucristo llamado Judas. El verdadero siervo de Dios desea lo mejor para el rebaño, y que es misericordia, que es la gracia y la bondad de Dios como un regalo que nos da, por el cual no hemos luchado. Sencillamente es de iniciativa, de voluntad y de ejecución unilateral. Es misericordia, es gracia, es dado por Dios. Misericordia y paz. ¿Qué es la paz? La misma presencia de Dios en una vida segura, tranquila y apacible, aún en medio de la tormenta. Misericordia, paz y amor. Y el amor es la dulzura, es la ternura, es el entrañable afecto, es el cariño de Dios expresado en la salvación, en la provisión y en tantas dádivas inagotables. Nos escogió, nos bendijo, nos escogió, nos redimió, nos justificó, nos glorificó, nos hizo aceptos en el amado. Tantas bendiciones nos hizo herederos, como lo dice Efesios 1, que tiene tantas hermosas y maravillosas dádivas. En segundo lugar, vamos a ver el punto desenmascarar a los apóstoles, desenmascarando a los apóstatas. El cambio de planes del siervo lo vemos allí por determinación del Espíritu Santo. Judas tenía pensado escribir un tratado sobre la salvación en Cristo, pero el Espíritu Santo le guía a una exhortación a la iglesia para sostenerse firme en la fe. Nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, miremos que Él tiene una iniciativa, Él tiene una idea, pero es el hombre propone, pero es los caminos los traza es el Señor. El Espíritu Santo, Él quería escribir sobre la salvación que es en Cristo Jesús, pero el Espíritu Santo le guía a que exhorte a la iglesia a que se mantenga firme en la fe. Como Juan dice de los apóstatas, que no debemos recibir en casa, dice, el que se desvía de la doctrina de Cristo no tiene al Hijo y no tiene al Padre. El que no trae esta doctrina no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Contender sin ser contencioso, porque nos dice la palabra de Dios que el siervo de Dios no debe ser contencioso, pero debemos contender.
Contencioso es belicoso, problemático, estarle poniendo problema a todo el mundo. Pero sencillamente cuando se trata de la defensa de la fe, debemos estar preparados, como dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 3:15, que estemos preparados para presentar defensa con reverencia y con mansedumbre acerca de la razón de nuestra esperanza. Eso es contender, es exponer con mansedumbre y con reverencia, porque el siervo de Dios tiene que ser amable y, te repito, no ha de ser contencioso. Orando para dar a conocer el misterio del Evangelio, como dice en Efesios 6:19, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, para dar a conocer el misterio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y presenta una alarma, atentos, ojo, versículo 4, hay una alarma, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Por qué? Porque en la presciencia de Dios, Dios no los predestinó para que fueran condenados, sino que en el conocimiento anticipado de Dios sabía quiénes eran esos corruptos que iban a convertir en libertinaje la gracia de Dios. Entonces dice el siervo Judas, alarma, peligro, ellos entraron solapadamente. Es un movimiento hipócrita, solapado, de engaño. Se hicieron querer y simularon ser parte de la familia de Dios, como lo dice en Primera de Juan. En Primera de Juan nos dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces algunos estuvieron con nosotros y salieron a criticar y salieron a tratar de desviar y de llevarse a otros, como dijo también el apóstol Pablo, lo advirtió cuando iba a despedirse de sus amados hermanos, los efesios. Les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por eso les dice: por tanto, acordaos que durante 3 años, día y noche, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Es exponer la palabra en todo tiempo, para que no nos dejemos arrastrar por esos engañadores que entran encubiertamente, se hacen querer y se hacen parecer que sí son, pero no son, y hasta se dejan engañar por el diablo para seguir a otras voces. Fueron destinados desde antes para juicio de Dios, dice el apóstol. Pervirtieron la bondad de Dios, negando a Jesucristo y su obra salvadora. Y nos cuenta 3 ejemplos de juicio, de condenación a causa de la perversión. Y lo dice en el versículo 5: mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El pueblo de Israel, que salió de la esclavitud de Egipto cuando estaban en el desierto, destruyó en el desierto, y que en una ocasión quedaron 35.000 que quedaron postrados en el desierto, y en no muchas ocasiones fueron unos tras otros por incredulidad. Y el segundo juicio es el de los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, están los 3 ejemplos. Los israelitas, destruidos por incredulidad. Recuerda Hebreos 3:12, no haya entre vosotros alguno con espíritu de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. En segundo lugar, vemos los ángeles insurrectos, encerrados en mazmorras para ser castigados después de muchos días. Sobre esto hay algo bien especial que muchos dicen
que hubo dos insurrecciones angelicales, la de Isaías, capítulo 14, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré, pondré mi trono, me sentaré, subiré a lo alto junto a las estrellas del norte, pondré mi trono, me sentaré a los lados del norte y seré yo, y se reveló. Y esa fue la insurrección. Pero algunos dicen que en Génesis capítulo 6 hay otra insurrección de los ángeles, pero te voy a demostrar que no es una insurrección de los ángeles. Génesis 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120. Entonces algunos dicen que esos hijos de Dios eran ángeles. Y sí, en el libro de Job, capítulo 1, dice, hubo una asamblea en el cielo donde vinieron todos los hijos de los hombres, todos los hijos de Dios, los ángeles, hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Satanás era hijo de Dios, pero fue desheredado, ya ha sido echado por fuera. Y los ángeles, dice, ¿por qué no creeremos más al Padre de los espíritus? Y nos irá bien, nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 10, 11, hablando de la disciplina. ¿Por qué no creemos mejor al Padre de los espíritus? Dios es el Padre de los espíritus. Pero aquí no está hablando de espíritus. Cuando dice los hijos de Dios, está refiriéndose a la línea mesiánica. Como nosotros hoy en día, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, somos los hijos de Dios. Los que no han creído no son hijos de Dios. Estos no son ángeles, porque observa que los que dicen que fue una insurrección angelical es un absurdo. Es un absurdo. Hubo la insurrección en Isaías 14:12, y otros hablan de la insurrección que causó el diluvio en Génesis 6. Afirman que los hijos de Dios eran ángeles y que copularon con mujeres, pero el castigo fue para los hombres. ¿Pecaron entonces los ángeles y Dios castigó a los hombres? No es coherente, es no apropiado y no es acertado. Estos hijos de Dios eran la descendencia mesiánica que siguió de Adán, pasó a Abel, Abel murió, entonces siguió en Set y siguió en Enoc, en Matusalén, siguió en Noé, siguió en Abraham, Isaac, Jacob. Esta es la línea de los hijos de Dios, en la gracia. Aquellos que Jesús, cuando murió, descendió a las partes más profundas de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, no contenderá mi espíritu con el hombre, no con los ángeles. Ahí no habla de ángeles. Que fue que les nacieron gigantes, sí, había gigantes, pero no era la cópula de ángeles, porque Mateo 22:30 nos dice, ni se casan ni se dan en casamiento, no tienen cópula. Entonces no habrá hijos. No pecaron entonces los ángeles y Dios castigó al hombre. Mira, versículo 3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. De manera que esos hijos de Dios no eran ángeles, eran los hijos de Dios por la línea mesiánica, los que estaban en la gracia de Dios. El hombre es carne. Pecaron los ángeles y castigó al hombre. Te lo repito, no es coherente. En tercer lugar, Sodoma y Gomorra, como lo dice aquí también en esos tres juicios, como versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, que ha ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, ejemplo de castigo por su perversión en actos contra naturaleza, sufriendo el fuego eterno.
Estos rechazan la autoridad y blasfeman. Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Sí? Las potestades angélicas superiores. Miguel no reprendió a Satanás. Resulta que la autoridad para reprender a los demonios no fue dada a los ángeles, fue dada a la iglesia. Y en el capítulo 3 del libro de Zacarías nos dice la Escritura que Jehová le dijo a Satanás: Jehová te reprenda. ¿Sí me entiendes? Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Es decir, ¿cómo entendemos esta lectura? Dijo Jehová, el Hijo de Dios, que también es Jehová. Jeremías 23, 5 y 6. Vendrá un descendiente de David, y en sus días Judá habitará confiado, y a Israel será salvo. Y este es el nombre con el que le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Jehová el Hijo le dijo a Jehová el Padre: Jehová te reprenda. Aquí Miguel, si Jesús no le quiso reprender, vendría el tiempo donde Satanás sería derrotado, sería vencido y sería humillado en la cruz del Calvario, y entonces ahí viene la potestad. Y Jesús dijo: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa mortífera, y nada os dañará. Entonces, estos rechazan a la autoridad. Miguel no quiso, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. El mismo Jesús dijo: el Padre te reprenda. Pero es sencillamente hablar que no a las potestades angelicales superiores. Miguel no reprendió. La autoridad para reprender a los demonios fue dada en la iglesia. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, os id por el mundo, y dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10, 19. Dios advirtió al pueblo: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Éxodo 22, 28. La autoridad se respeta definitivamente. Romanos 13, 1, 6. Toda autoridad proviene de Dios. En tercer lugar, miremos que la mala conducta de estos apóstatas y de estos farsantes e impostores, esa mala conducta tiene mala doctrina. Dicen: no te vas a someter a ninguna autoridad. Y Dios respeta y hace respetar al que ha puesto por autoridad, como cuando Moisés y María hablaron palabras cuando Aarón y María hablaron palabras contra Moisés porque había tomado a una mujer cusita, una mujer de Cus, y fue María hecha leprosa, y por 8 días estuvo fuera del campamento. 3 ejemplos para no imitar aquí en esa mala conducta. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. 3 ejemplos que no podemos imitar. Caín quiso adorar a su manera, en su forma. Dios enseñó a Adán y Eva que el perdón de pecados y el acercamiento a Dios era con sangre. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Él no ofreció sangre, sino frutas, y es el producto de su trabajo y de su esfuerzo. Dios no está demandando tu esfuerzo, sino tu fe y tu obediencia. Génesis 4:3 al 8. Balaán, quien por dinero quiso maldecir a Israel, cuando Balac quiso contratarlo para que maldijera al pueblo de Dios, y Dios se lo impidió, y finalmente sedujo a Israel
a dar culto a Baal y a fornicar, y por esto pereció por la espada y pagó las consecuencias de su maldad. Lee, por favor, Números capítulo 22 al 24. ¿Sí? Y entonces, y la rebelión de Coré fueron 3: el camino de Caín, el de Balaam y la rebelión de Coré. Coré se rebeló contra la autoridad de Moisés y 250 insurrectos perecieron con sus familias y sus casas. Dice Números 16, ahí puedes completar. Son murmuradores, querellosos, impúdicos, y recibirán un severo juicio de condenación al regreso de Jesús con sus santos. Uno será tomado y el otro será dejado cuando Jesús vuelva. Primero rapta a la iglesia, en el rapto se la lleva 7 años antes de su regreso, se lleva a la iglesia y viene el día de la ira. ¿Por qué saca a la iglesia? Porque es día de la ira para Jacob, para Israel. Y estos se apacientan a sí mismos, son vacíos y sin frutos, son fieras ondas del mar, versículo 13. Leamos desde el 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, y comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por vientos, árboles sin otoño, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y nos dice que de estos profetizó Enoc, de estos falsos han sido denunciados por los profetas, denunciados por Judas, denunciados por el apóstol Pedro, también de los burladores. Dice, estos profetizó, Enoc profetizó que volvería nuestro Señor Jesucristo con sus santas decenas de millares. ¿Te das cuenta que Jesús a su regreso regresa con sus santas decenas de millares, a los que se llevó primero en el rapto al tribunal de Cristo, después a las bodas del Cordero y después al regreso? Y viene para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Tantas veces repite la palabra impío, obras impías, cosas duras, pecadores impíos que no hablan sino cosas impías. Son sin nada de piedad, sin conocimiento de Dios, lo han rechazado y son murmuradores, son querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos se apacientan a sí mismos. Y por último, advertencias y directrices para el verdadero siervo de Dios. Dice el versículo 17, pero vosotros, amados, entonces ahí viene el paralelo. Aquellos, los otros, son los impíos, los que no tienen esperanza, los murmuradores, querellosos, los que están destinados, que entraron destinados a la condenación porque entraron encubiertamente para volver en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Estos son los que después de haber sido sacados de Egipto no creyeron y perecieron en el desierto, como los ángeles que no guardaron su dignidad y se rebelaron con Lucifer y cayeron, como está narrado en Isaías 14:12 y Ezequiel 28:12, y como en Sodoma y Gomorra, que vivían en la perversidad. Estos andan en el camino de Caín, haciendo y adorando en la religión que quieran, adorando a su manera, y es a la manera de Dios. Como Balaam, predicadores que se metalizaron y solamente buscan el beneficio y el lucro personal. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, fueron desviados de la fe y traspasados a muchos dolores.
Esos son los que siguieron el ejemplo de Balaam, y los que estuvieron en la rebelión de Coré se rebelaron contra la autoridad establecida que era Moisés. Dice que son impúdicos, se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, sí, son árboles sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, ondas del mar, espuman su propia violencia y vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Profetizado por Enoc. Enoc fue un profeta. Pero vosotros, amados, tened memoria, versículo 17, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Judas pasa a ser un contraste sobre los malos, impostores encubiertos, con su doctrina desviada y su conducta peor, con el sumo cuidado que hemos de tener sobre la base de las advertencias años atrás, como dice Isaías capítulo 30, versículo 9, nos advierte y nos dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Ellos no quieren sino oír lo que les agrada. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto, decidnos cosas agradables, halagüeñas, profetizad mentiras. Y muchos siguen tras ese tipo de profecía, habiendo despreciado la palabra profética más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que resplandezca en vuestros corazones el lucero de la mañana, como dice en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Un pueblo rebelde que rechazó a los profetas, advertencias de Jesús, mirad que nadie os engaña, dice Mateo 24:3. Pablo también dice, después de mi partida se levantarán lobos rapaces que desviarán al rebaño. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas y de filosofías, según los rudimentos de la carne y no según Cristo. Advertencias, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo no nos van a engañar, mis amados? Estudiando la palabra de Dios, como lo dice en 2 de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido de todas las que me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo advierte sobre los burladores. Pedro lo hace también en 2 de Pedro capítulo 3, el 3 y el 4. Estos ignoran al Señor y a su palabra, quienes destruyen la obra del Señor con divisiones. Como servidores del malo, sirven a la destrucción de la obra de Dios, que es imposible destruir. Son servidores de maldad, porque Dios aborrece 6 cosas. 6 cosas aborrece el Señor y 7 abomina: su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos al mal, el testigo falso y el que causa división entre los hermanos. Y nos dice Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ojo, advertencia, amados míos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Advertencia, no nos dejemos engañar, por sus frutos los conoceréis. Nos dice versículo 20 de Judas, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sigue perseverando en el Señor, que manifiesta su amor
de una manera compasiva, no solamente expresa amor para solucionar tus problemas materiales, sino llevando salvación para vida eterna. Y dice a algunos que dudan, convencerlos. Es el trabajo misionero que debemos hacer y la obra que el Espíritu Santo nos inspira, equipa y capacita, nos envía, nos unge y nos usa para que le sirvamos. Obra del Espíritu Santo para que llevemos vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo la ropa aún contaminada con su carne. Quitemos la duda con la convicción de la palabra por el Espíritu Santo. Sí, mis amados, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, quien a él sea la gloria y la alegría y el gozo, la adoración al único y sabio Dios, el Salvador, sea la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Inclina tu rostro, ven a sus brazos. Ojo con los engañadores. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Sí, que no hablen cosas perversas, porque la palabra de Dios es fiel, es firme y es veraz. Y Jesucristo es nuestro Salvador. Abre tu corazón para Él. Abre tu boca, pronuncia esta oración conmigo y dile así: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, la humildad, la paciencia, la compasión, la misericordia, la fidelidad, la bondad, la generosidad y el amor. Haz de mí un vaso útil en tus manos. Quiero vivir para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, Señor soberano, por tu palabra. Hermosa, Señor, epístola que inspiraste a Judas, el hermano del Señor, para que nos advirtiera, Señor, de los que entran encubiertamente, destinados para la condenación, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo y niegan al Dios único y soberano. Gracias, Dios, por habernos dado la salvación. Amado Rey y Señor, recibe toda la adoración, la gloria y la alabanza. Oye nuestro ruego y suple todas nuestras necesidades. Oramos por nuestra nación. Cuida nuestra nación, cuida nuestra América de ese socialismo diabólico del siglo XXI que quiere destruir, Señor amado, la familia, la democracia, la propiedad privada. Dios, la moral ha colapsado. Dios de la gloria, queremos servirte, danos la sabiduría para contender sin ser contenciosos, amado Salvador, sin ser belicosos, problemáticos y pendencieros, Dios de la gloria, pero presentar defensa con reverencia y mansedumbre de la razón de nuestra esperanza. Oramos por nuestra nación, nuestros gobernantes, por el presidente, por los que están en eminencia, también por los terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, ateos, narcotraficantes, por los que tienen un credo distinto. Y oramos especialmente por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.